En el corazón de la noble región de Turingia, en el año 1241, nació una niña que cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad cristiana. El castillo de Aqueborn, imponente fortaleza de una de las familias más poderosas de Sajonia, fue testigo de un nacimiento que parecía condenado al fracaso. La pequeña Matilde vino al mundo tan débil, tan frágil, que todos la creyeron muerta. Pero cuando el sacerdote la tomó en sus brazos para bautizarla, algo extraordinario sucedió. Con voz firme y llena de convicción, el religioso profetizó ante los padres asombrados que aquella niña llegaría a ser santa y que Dios obraría grandes maravillas a través de ella. Nadie podía imaginar entonces cuán ciertas resultarían ser aquellas palabras. Los primeros años de Matilde transcurrieron entre los privilegios y lujos de la nobleza medieval. Su familia, los Aqueborn, poseía vastas extensiones de tierra y gozaba de gran influencia en toda la región. Sin embargo, desde muy temprana edad, la pequeña Matilde mostró una inclinación especial hacia lo espiritual que la distinguía de otros niños de su posición. Mientras otros aspiraban a los torneos y banquetes de la corte, ella encontraba paz en la oración. Su madre, la condesa Guda, notaba con asombro cómo su hija buscaba momentos de silencio y recogimiento. Era como si el llamado divino ya resonara en su corazón infantil, preparándola para un destino extraordinario que pronto se revelaría. El año 1248 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Matilde. A los 7 años de edad, acompañó a su madre en una visita al convento cisterciense de Rodersdorf, donde su hermana mayor, Gertrudis de Aqueborn, ya había abrazado la vida religiosa como monja. Lo que comenzó como una simple visita familiar se transformó en una experiencia mística que cambiaría el curso de su existencia. Al cruzar las puertas del monasterio, Matilde sintió algo que nunca antes había experimentado, una paz profunda, un llamado interior tan poderoso que parecía emanar del cielo mismo. Las monjas se movían con serenidad entre los claustros, sus voces elevándose en cantos de alabanza que parecían tocar el alma. Para aquella niña de 7 años, cada rincón del convento resonaba con la presencia divina, y supo con absoluta certeza que ese era su lugar en el mundo. Bienvenidos a una oración al día, donde exploramos las vidas de los santos que iluminaron la historia de nuestra fe. Si este contenido toca tu corazón, no olvides suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras cada semana. Y antes de continuar con esta fascinante historia, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Me encantaría saber qué países y ciudades están conectados con nosotros en este viaje espiritual. La decisión de quedarse en el monasterio no fue fácil para sus padres. Verla tan joven, apenas una niña, solicitando con lágrimas en los ojos permanecer en aquel lugar, fue un momento desgarrador para la familia Aqueborn. Matilde rogó con tal fervor, con tal convicción, que sus padres finalmente comprendieron que no se trataba de un capricho infantil sino de una auténtica vocación divina. Con el corazón dividido entre el dolor de la separación y la alegría de reconocer el llamado de Dios en su hija, permitieron que Matilde ingresara como educanda bajo el cuidado de su hermana Gertrudis. Así, dejando atrás los privilegios del castillo, los títulos nobiliarios y todo lo que el mundo podía ofrecerle, aquella niña de 7 años dio sus primeros pasos en un camino que la llevaría a las cumbres más altas de la santidad. Los primeros años de Matilde en el monasterio fueron de intensa formación y crecimiento espiritual. El convento cisterciense no era simplemente un refugio del mundo, sino un verdadero centro de educación y espiritualidad donde las monjas recibían formación en latín, teología, música y las artes contemplativas. Matilde se sumergió en este ambiente con toda el alma, absorbiendo cada enseñanza como tierra sedienta que recibe la lluvia. Su hermana Gertrudis, quien apenas 3 años después sería elegida abadesa a la sorprendente edad de 19 años, supervisaba personalmente su educación. La joven Matilde destacaba en todas las disciplinas, pero era en el canto donde su talento brillaba con luz especial. Su voz poseía una dulzura y pureza que conmovía a quienes la escuchaban, como si los ángeles mismos cantaran a través de ella.
En el año 1258, cuando Matilde tenía 17 años, un acontecimiento importante transformó la vida del convento. Debido a la escasez de agua en Rodersdorf, las monjas decidieron trasladarse a un nuevo monasterio en la localidad de Elfta, llamado Santa María de Elfta. Este cambio no fue simplemente geográfico sino providencial. Bajo el liderazgo de la abadesa Gertrudis de Aqueborn, el monasterio de Elfta floreció hasta convertirse en uno de los centros espirituales más importantes de toda Alemania. La comunidad prosperó económicamente, pero más importante aún, se transformó en un faro de cultura y espiritualidad que atraía a almas sedientas de Dios de todas partes. Era en este ambiente de fervor religioso y excelencia intelectual donde Matilde comenzaría a desplegar los dones extraordinarios que Dios había depositado en ella desde su nacimiento. Formada cuidadosamente por su hermana, Matilde asumió responsabilidades cada vez mayores dentro de la comunidad. Fue nombrada maestra de la escuela de niñas, formadora de novicias y maestra de coro, cargos que desempeñaría con una dedicación y amor que dejarían huella profunda en generaciones de religiosas. En el año 1261, recibió bajo su cuidado a una niña de apenas 5 años llamada Gertrudis, quien años más tarde sería conocida en toda la cristiandad como Santa Gertrudis la Grande. La relación entre maestra y discípula se convertiría en una de las más hermosas y fructíferas de la historia monástica. Matilde transmitía no solo conocimiento sino una experiencia viva de Dios, enseñando con el ejemplo más que con las palabras. Su humildad, su caridad inquebrantable y su devoción profunda inspiraban a todas las que la rodeaban. Pero había algo más en la vida de Matilde, algo que ella guardaba en el silencio de su corazón. Desde su juventud había comenzado a experimentar visiones místicas, encuentros con lo divino que la llenaban de asombro y temor reverencial. Sin embargo, por humildad profunda, nunca compartió estas experiencias con nadie durante décadas. Continuó su labor silenciosa y fiel, cantando en el coro con aquella voz que la tradición acabaría llamando el Ruiseñor de Cristo, formando almas, orando sin cesar. Durante 30 años, Matilde desempeñó su misión con fidelidad heroica, sin buscar reconocimiento ni gloria. No sabía entonces que sus experiencias místicas, guardadas celosamente en su corazón, estaban destinadas a convertirse en uno de los tesoros espirituales más preciosos de la Iglesia, iluminando el camino de innumerables almas a lo largo de los siglos. Su verdadero legado apenas comenzaba a forjarse en el silencio de aquellos años de servicio oculto y amor incansable. El monasterio de Santa María de Elfta se había convertido en algo más que un simple convento. Bajo el liderazgo excepcional de la abadesa Gertrudis de Aqueborn, aquellas paredes se transformaron en un verdadero faro de espiritualidad y cultura en toda Alemania. La biblioteca del monasterio estaba magníficamente surtida con manuscritos valiosos, el scriptorium producía libros no solo para uso interno sino para otras comunidades religiosas, y la vida intelectual florecía con un vigor extraordinario. En este ambiente de fervor religioso y excelencia académica, Matilde encontró el terreno perfecto para desplegar los talentos que Dios había sembrado en su alma. Su hermana Gertrudis, con apenas 19 años cuando fue elegida abadesa, gobernó la comunidad con sabiduría y firmeza durante 40 años, convirtiendo Elfta en un centro espiritual sin parangón en su época. Matilde asumió varios cargos de gran responsabilidad dentro de la comunidad monástica. Fue nombrada maestra de coro, directora de novicias y maestra de la escuela de niñas, 3 posiciones que desempeñó simultáneamente durante 30 años con una entrega total y amor inquebrantable. Su labor como maestra de coro la convirtió en una figura legendaria dentro y fuera del monasterio. Cada día, su voz se elevaba en el coro conventual con una dulzura y pureza tales que parecía que no era un ser humano quien cantaba sino un ángel descendido del cielo. Las monjas que la escuchaban sentían como sus corazones se elevaban hacia Dios, transportados por aquella melodía celestial. No es de extrañar que la tradición comenzara a llamarla el Ruiseñor de Cristo, pues su canto poseía la misma belleza natural y espontánea que el canto de aquella pequeña ave, pero elevado a dimensiones sobrenaturales por la gracia divina. La música en el monasterio de Elfta no era un simple adorno de la liturgia sino una forma de oración profunda y contemplación mística.
Matilde entendía esto mejor que nadie y transmitía a sus alumnas no solo la técnica del canto gregoriano sino el espíritu que debía animarlo. Les enseñaba que cada nota era una ofrenda de amor a Dios, que cada melodía debía surgir de un corazón en oración. Bajo su dirección, el coro del monasterio alcanzó tal perfección que su fama se extendió por toda la región. Peregrinos y visitantes venían desde lugares lejanos solo para escuchar los oficios divinos cantados por aquellas monjas, y muchos afirmaban haber experimentado conversiones o consolaciones espirituales profundas al escuchar aquellas voces dirigidas por el Ruiseñor de Cristo. La música de Elfta era verdaderamente una música que abría las puertas del cielo. Pero la labor más trascendental de Matilde fue quizá su ministerio como formadora de almas. Como directora de novicias, tenía la responsabilidad de guiar a las jóvenes que ingresaban al monasterio en su camino hacia la consagración total a Dios. No era una tarea fácil, pues muchas de estas jóvenes provenían de familias nobles acostumbradas al lujo y los privilegios, y debían aprender a abrazar la pobreza, la obediencia y la vida de oración con alegría genuina. Matilde las formaba no con severidad sino con amor maternal, mostrándoles el camino con su propio ejemplo de humildad y servicio. Nunca se consideró superior a sus discípulas a pesar de su edad y experiencia, sino que se veía a sí misma como una hermana mayor que caminaba junto a ellas hacia la santidad. Su método era simple pero profundamente efectivo, enseñaba más con su vida que con sus palabras, más con su amor que con sus discursos. Entre todas las almas que pasaron por las manos de Matilde, hubo una que brillaría con luz especial en la historia de la Iglesia. En el año 1261, cuando Matilde tenía 20 años de edad, llegó al monasterio una niña de apenas 5 años llamada Gertrudis. La pequeña fue confiada especialmente al cuidado de Matilde, quien la acogió con ternura maternal y comenzó su formación con paciencia infinita. Nadie podía imaginar entonces que aquella niña estaba destinada a convertirse en Santa Gertrudis la Grande, una de las místicas más importantes de la Edad Media y doctora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La relación entre maestra y discípula fue extraordinariamente profunda y fructífera. Matilde transmitió a Gertrudis no solo conocimientos de teología, latín y música, sino sobre todo una experiencia viva de Dios que marcaría para siempre el camino espiritual de la joven. Gertrudis creció bajo la mirada amorosa de Matilde, absorbiendo su espíritu de oración, su humildad y su amor ardiente por Cristo. La influencia de Matilde sobre Gertrudis fue tan profunda que la joven llegaría a escribir sobre su maestra con veneración y gratitud inmensas. Gertrudis reconocía públicamente que todo lo que era se lo debía, después de Dios, a su querida maestra Matilde. La pequeña niña tímida se transformó bajo su guía en una mujer de oración profunda, teóloga brillante y mística de alturas sublimes. Pero esto no era obra de Matilde sola sino del Espíritu Santo que actuaba a través de ella. Matilde nunca buscó gloria personal ni reconocimiento por sus logros como formadora. Al contrario, se regocijaba en silencio al ver cómo las almas confiadas a su cuidado florecían en santidad. Consideraba que su misión era simplemente ser un instrumento en las manos de Dios, un canal por el cual la gracia divina llegaba a aquellas jóvenes sedientas de amor. Durante 30 años, Matilde desempeñó este triple ministerio de maestra de coro, directora de novicias y maestra de escuela con fidelidad heroica y amor incansable. Día tras día, año tras año, se entregaba completamente a la formación de aquellas almas sin reservarse nada para sí misma. Su vida era un servicio continuo, una oblación permanente. Levantándose antes del amanecer para los maitines, dirigiendo el canto del coro en los diversos oficios del día, instruyendo a las novicias en los caminos de la vida religiosa, enseñando a las niñas en la escuela, consolando a las afligidas, animando a las desalentadas. No había momento en que Matilde no estuviera disponible para servir. Su energía parecía inagotable, alimentada por una fuente interior que nunca se secaba, su amor a Dios y su deseo ardiente de llevar almas hacia Él. Pero había algo más en la vida interior de Matilde que permanecía oculto a los ojos de todas. Mientras cumplía fielmente sus deberes externos, su alma experimentaba encuentros místicos con lo divino que la llenaban de asombro y temor reverencial. Desde su juventud había comenzado a recibir visiones y revelaciones extraordinarias,
pero por humildad profunda nunca las compartió con nadie. Continuaba su labor silenciosa, guardando en su corazón como un tesoro precioso aquellas experiencias que Dios le concedía. No sabía entonces que el Señor tenía planes mucho mayores para aquellas revelaciones que estaban destinadas a convertirse en luz para innumerables almas. Por ahora, Matilde simplemente seguía adelante, cantando como el ruiseñor que nunca deja de alabar a su Creador, formando almas con amor incansable, viviendo cada día como una ofrenda total a Dios. La semilla plantada en su corazón desde niña continuaba creciendo en silencio, preparándose para dar frutos que trascenderían los muros del monasterio y llegarían hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Hay experiencias en la vida que no pueden expresarse con palabras ordinarias, momentos en que el velo que separa lo visible de lo invisible se hace tan fino que parece desvanecerse por completo. Matilde comenzó a vivir estas experiencias desde muy joven, cuando aún era prácticamente una niña en el monasterio de Elfta. En medio de sus oraciones diarias, mientras cantaba en el coro o durante la meditación silenciosa en su celda, algo extraordinario comenzó a sucederle. El cielo se abría ante sus ojos interiores y Dios se manifestaba a su alma de maneras que sobrepasaban todo entendimiento humano. Estas visiones místicas no eran producto de su imaginación ni fruto de lecturas piadosas, sino encuentros reales con lo divino que la llenaban de un amor tan intenso que apenas podía soportarlo. Su corazón ardía con un fuego que no era de este mundo, y todo su ser se estremecía ante la presencia del amado de su alma. Pero Matilde, por humildad profunda y temor reverencial, guardó estas experiencias en el silencio más absoluto durante décadas. No las compartió con su hermana la abadesa, ni con sus compañeras de comunidad, ni siquiera con Gertrudis, su discípula más querida. Mientras desempeñaba fielmente sus labores como maestra de coro, directora de novicias y formadora de almas, su vida interior alcanzaba profundidades místicas que pocos santos han experimentado en la historia de la Iglesia. Era como si viviera en dos mundos simultáneamente, el mundo visible del monasterio con sus rutinas diarias y obligaciones, y el mundo invisible del espíritu donde se encontraba cara a cara con Dios. Esta doble existencia no la hacía menos eficaz en sus deberes externos, al contrario, las experiencias místicas la llenaban de una energía espiritual que se derramaba en todo lo que hacía. Su canto se volvía más celestial, su enseñanza más profunda, su amor por las hermanas más tierno. Las visiones de Matilde tenían un carácter particular que las distinguía. No eran simples imágenes piadosas sino revelaciones profundas del misterio del amor de Dios. Una y otra vez, el Señor le mostraba su sagrado corazón, no como un símbolo abstracto sino como una realidad viva y palpitante de amor infinito. En una de sus visiones más memorables, Jesús le abrió su corazón divino y le permitió contemplar las profundidades insondables de su amor por la humanidad. Ella vio cómo de ese corazón brotaban ríos de gracia y misericordia que se derramaban sobre el mundo entero. Comprendió que cada latido de ese corazón era un acto de amor hacia cada persona que ha existido, existe y existirá. Esta revelación del Sagrado Corazón la conmovió hasta lo más profundo de su ser y se convirtió en el centro de su espiritualidad. Siglos antes de que Santa Margarita María de Alacoque difundiera la devoción al Sagrado Corazón por toda la Iglesia, Matilde ya vivía esta devoción con una intensidad mística extraordinaria. En sus experiencias místicas, Matilde también recibía enseñanzas profundas sobre la naturaleza del amor divino. El Señor le explicaba con palabras que penetraban su alma como flechas de fuego que su amor no era condicional ni merecido, sino puro don gratuito. Le mostraba cómo cada sufrimiento humano, cada lágrima derramada, encontraba eco en su corazón compasivo. Le revelaba los misterios de la encarnación, de la pasión, de la redención, con una claridad y profundidad que sobrepasaba cualquier tratado teológico. Estas no eran lecciones académicas sino conocimiento infundido directamente por Dios en su alma. Matilde comprendía verdades divinas no con la mente sino con el corazón, no mediante el razonamiento sino mediante la experiencia directa. Y cuanto más profundizaba en estos misterios, más se daba cuenta de su propia pequeñez y de la inmensidad infinita del amor de Dios. Esta conciencia la mantenía en una humildad cada vez más profunda.
La Virgen María también desempeñaba un papel central en las experiencias místicas de Matilde. En numerosas visiones, la Madre de Dios se le aparecía no solo como Reina del Cielo sino como Madre tierna y cercana. María la instruía en los caminos de la perfección, la consolaba en sus dificultades, la protegía contra las tentaciones. En una de estas visiones, la Santísima Virgen le enseñó una práctica devocional que se extendería por toda la cristiandad: rezar 3 Avemarías diarias en honor de las 3 personas de la Trinidad. En la primera Ave María se debía honrar el poder que el Padre Eterno concedió a María, en la segunda la sabiduría con que el Hijo la adornó, y en la tercera el amor con que el Espíritu Santo la colmó. María le prometió que quienes practicaran esta devoción recibirían su protección especial en vida y en la hora de la muerte. Matilde adoptó inmediatamente esta práctica y comenzó a enseñarla discretamente a sus discípulas sin revelar el origen místico de la devoción. Pero no todas las experiencias místicas de Matilde eran de consolación celestial. También vivió lo que los maestros espirituales llaman la noche oscura del alma, periodos en que Dios parecía ausentarse completamente y ella quedaba sumida en sequedad espiritual y desolación interior. En estos momentos de prueba, cuando el cielo parecía de bronce y sus oraciones rebotaban sin encontrar respuesta, Matilde demostraba la autenticidad de su santidad. No buscaba consuelos espirituales ni experiencias místicas extraordinarias, sino que continuaba fiel en su servicio y oración incluso cuando no sentía nada. Comprendía que el amor verdadero no depende de sentimientos sino de la voluntad, de la decisión firme de permanecer junto a Dios en la alegría y en el sufrimiento, en la consolación y en la desolación. Estas pruebas purificaban su alma como el oro se purifica en el fuego, eliminando toda imperfección y preparándola para uniones místicas cada vez más profundas. A medida que pasaban los años y Matilde se acercaba a la cincuentena, sus experiencias místicas se intensificaron. Era como si Dios la estuviera preparando para algo importante, aunque ella no sabía qué. Las visiones se volvieron más frecuentes e intensas, las revelaciones más profundas, los éxtasis más prolongados. Durante la celebración de la Eucaristía, a menudo quedaba tan absorta en la contemplación del misterio que se realizaba en el altar que perdía conciencia de todo lo que la rodeaba. Sus hermanas la veían radiante, con el rostro transfigurado por la luz interior que la invadía. Algunas comenzaron a sospechar que Matilde no era simplemente una monja ejemplar sino una verdadera mística que vivía en comunión constante con Dios. Sin embargo, ella seguía guardando silencio sobre sus experiencias, considerando que eran dones demasiado sagrados para ser compartidos, regalos íntimos entre el amado y su alma. El Señor le hablaba frecuentemente sobre el valor inmenso del Evangelio, diciéndole en una visión memorable que en ningún lugar se expresaba su amor más claramente que en aquellas páginas sagradas. Le mostró la llaga de su dulcísimo corazón y le dijo que nadie había expresado jamás sentimientos más fuertes y tiernos que los contenidos en el Evangelio. A partir de entonces, Matilde se sumergió en la lectura de las Sagradas Escrituras con fervor renovado. Cada palabra del Evangelio se convertía para ella en alimento espiritual, suscitando en su corazón sentimientos de tal dulzura que a menudo no podía terminar la lectura por el entusiasmo que la embargaba. Leía con tal fervor que inspiraba devoción en todas las que la escuchaban, y cuando cantaba los salmos en el coro, su voz transmitía algo más que música, transmitía la experiencia viva de quien conocía personalmente al Dios que cantaba. Matilde estaba siendo moldeada y preparada por el Señor para una misión que aún no comprendía completamente, pero a la que se entregaba con confianza total, sabiendo que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que sus caminos son siempre caminos de amor. El año que Matilde cumplió 50 años marcó un punto de inflexión dramático en su vida. Aquella mujer que durante 30 años había servido incansablemente como maestra de coro, formadora de novicias y guía espiritual, comenzó a experimentar un sufrimiento físico intenso que la debilitaba día tras día. Las enfermedades se sucedían una tras otra, el dolor se convertía en su compañero constante, y su cuerpo, que antes poseía aquella voz celestial que hacía temblar las paredes del coro, ahora apenas podía sostenerse en pie. Pero lo más difícil no era el sufrimiento físico sino la crisis espiritual profunda que la acompañaba.
Matilde atravesaba lo que los místicos llaman la noche oscura del alma en su expresión más intensa, una prueba purificadora que Dios permite a las almas más cercanas a Él. En medio de este tormento del cuerpo y del espíritu, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En aquellos momentos de angustia, Matilde encontró consuelo en dos hermanas del convento que se convirtieron en sus confidentes más cercanas. Una de ellas era su discípula amada, Gertrudis la Grande, aquella niña de 5 años que había recibido bajo su cuidado 45 años atrás. La otra era una monja de profunda sensibilidad espiritual cuyo nombre la historia no ha conservado con certeza. Matilde, vencida por el dolor y por una necesidad interior que no podía explicar, comenzó a compartir con estas dos religiosas las experiencias místicas que había guardado celosamente en su corazón durante décadas. Les habló de sus visiones del Sagrado Corazón de Jesús, de sus encuentros con la Virgen María, de las revelaciones extraordinarias que había recibido desde su juventud. Las palabras brotaban de sus labios como agua largo tiempo contenida que finalmente encuentra una salida. Gertrudis y su compañera escuchaban asombradas, conscientes de estar presenciando algo extraordinario que debía ser preservado para las generaciones futuras. Lo que Matilde no sabía era que estas dos hermanas, con prudencia y discreción admirables, estaban registrando por escrito cada una de sus confidencias. Mientras ella derramaba su alma creyendo simplemente encontrar alivio espiritual en la amistad fraterna, Gertrudis y su compañera tomaban notas cuidadosas de todo. Trabajaban en secreto, conscientes de que la humildad profunda de Matilde nunca permitiría que sus experiencias místicas fueran registradas si ella lo supiera. Durante meses continuaron esta labor callada, recopilando un tesoro de revelaciones divinas que llegaría a convertirse en uno de los escritos místicos más importantes de la historia de la Iglesia. Cada visión, cada enseñanza, cada detalle de los encuentros de Matilde con lo divino quedaba cuidadosamente preservado en aquellos manuscritos que se escribían a escondidas. Cuando Matilde finalmente descubrió lo que estaban haciendo, su reacción fue de turbación y angustia profundas. La humildad que había cultivado durante toda su vida se reveló ante la idea de que sus experiencias más íntimas con Dios fueran conocidas por otros. Se sentía indigna de que sus revelaciones se pusieran por escrito, como si al hacerlo se estuviera elevando por encima de sus hermanas y reclamando una santidad que no creía poseer. Suplicó a Gertrudis y a su compañera que destruyeran aquellos escritos, que los quemaran y los olvidaran. Pero ellas, guiadas por una intuición sobrenatural, se resistieron. Sabían que aquello que habían registrado no era obra humana sino tesoro divino destinado a iluminar a innumerables almas a través de los siglos. Se produjo entonces un conflicto interior terrible en el alma de Matilde entre su humildad y su obediencia a lo que Dios pudiera estar pidiendo de ella. En medio de esta angustia, el mismo Señor intervino para tranquilizar a su sierva fiel. En una visión reconfortante, Jesús le mostró que la escritura de aquel libro no era para gloria personal de ella sino para gloria de Dios y bien del prójimo. Le explicó que las revelaciones que había recibido no eran dones privados destinados únicamente a su santificación personal, sino que eran luces que debían brillar para guiar a otras almas en su camino hacia Él. Le hizo comprender que guardar oculto aquel tesoro sería como encender una lámpara y ponerla bajo el celemín en lugar de sobre el candelero donde puede iluminar a todos los de la casa. Matilde, siempre obediente a la voluntad divina incluso cuando contradecía sus propios deseos, aceptó finalmente que el libro continuara escribiéndose. Fue un acto supremo de humildad y obediencia, quizá más difícil para ella que cualquier penitencia física. Así nació el Liber Gratiae Specialis, el libro de la gracia especial, también conocido como el libro del corazón. Esta obra maestra de la literatura mística fue redactada principalmente por Santa Gertrudis la Grande con la colaboración de otra monja de Elfta. El libro está dividido en 7 partes que recogen las revelaciones y experiencias místicas de Matilde a lo largo de su vida. Las primeras partes están organizadas siguiendo el ciclo litúrgico del año, narrando las visiones que Matilde experimentaba durante las grandes fiestas del Señor, de la Virgen María y de los santos. La quinta parte se dedica a las almas del purgatorio y cómo Matilde intercedía por su liberación.
La sexta parte contiene enseñanzas profundas sobre la gloria de Dios, las virtudes y la salvación de las almas. Y la séptima parte, escrita completamente por las redactoras, describe los últimos días de Matilde, su muerte y los milagros que la acompañaron. El contenido del libro de la gracia especial es de una riqueza espiritual extraordinaria. En sus páginas encontramos revelaciones profundas sobre el misterio del Sagrado Corazón de Jesús, siglos antes de que Santa Margarita María de Alacoque difundiera esta devoción por toda la Iglesia. Matilde describe con detalle asombroso los encuentros místicos en los que el Señor le abría su corazón divino mostrándole las profundidades insondables de su amor. Hay enseñanza sobre la Eucaristía de una belleza conmovedora, donde Matilde explica cómo en cada comunión el alma se une íntimamente con Cristo de una manera que trasciende toda comprensión humana. El libro contiene también instrucciones detalladas sobre la oración, la vida interior, el combate contra las tentaciones y el cultivo de las virtudes, todo ello no como teoría abstracta sino como fruto de la experiencia vivida. Lo que hace único al libro de la gracia especial es su lenguaje, profundamente impregnado de la Sagrada Escritura y de la liturgia. Matilde conocía la Biblia de memoria, y cada una de sus revelaciones estaba expresada en términos bíblicos que resonaban con los salmos, los profetas y especialmente los evangelios. El Señor mismo le había dicho en una visión que en ningún lugar se expresaba su amor más claramente que en el Evangelio, y estas palabras se convirtieron en el fundamento de toda su espiritualidad. Cada página del libro respira el perfume de las Escrituras, cada visión está adornada con imágenes tomadas de la palabra de Dios. De igual manera, la liturgia monástica, esas horas canónicas que Matilde había cantado durante décadas con voz de ruiseñor, impregnaba cada revelación con su ritmo y su lenguaje sagrado. El libro de la gracia especial se difundió rápidamente por los monasterios de toda Europa. Los manuscritos se copiaban una y otra vez, las monjas lo leían en sus comunidades, los directores espirituales lo recomendaban a las almas sedientas de Dios. Durante la Edad Media fue uno de los textos místicos más leídos y apreciados, junto a las obras de Santa Hildegarda de Bingen y de las otras místicas de Elfta. Su influencia se extendió a través de los siglos, alimentando la espiritualidad de innumerables santos y santas. Cuando Santa Margarita María de Alacoque promovió la devoción al Sagrado Corazón en el siglo XVII, muchos reconocieron en sus revelaciones el eco de las experiencias de Matilde ocurridas 400 años antes. El libro que Matilde nunca quiso que se escribiera por humildad se había convertido en uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia, cumpliendo exactamente el propósito que Dios había previsto desde el principio. Entre todas las gracias que Dios concedió a Matilde, una de las más profundas y hermosas fue su devoción extraordinaria a la Virgen María. Desde niña había sentido una atracción especial hacia la Madre de Dios, pero con el paso de los años y el crecimiento de su vida espiritual, esta devoción se transformó en una relación íntima y profunda que marcaba cada momento de su existencia. No se trataba simplemente de rezar oraciones marianas o de honrar a María en las fiestas litúrgicas, sino de una comunión espiritual constante con aquella que el Señor mismo había elegido para ser su madre. En sus visiones místicas, la Santísima Virgen se le aparecía frecuentemente no como una figura distante e inaccesible, sino como madre tierna que acogía a Matilde en su regazo, la consolaba en sus sufrimientos y la instruía en los misterios de la vida espiritual. Esta cercanía con María transformó completamente la espiritualidad de Matilde y dejó una huella imborrable en toda la tradición cristiana. En una de sus revelaciones más importantes, Matilde recibió de la Virgen María una práctica devocional que se extendería rápidamente por toda la cristiandad. La Madre de Dios le enseñó a rezar 3 Avemarías cada día en honor de las 3 personas de la Santísima Trinidad. La primera Ave María debía ofrecerse al Padre Eterno, agradeciéndole el poder con que había dotado a María, haciéndola más poderosa que todos los ángeles y santos. La segunda Ave María se ofrecía al Hijo, honrando la sabiduría con que había adornado a su madre, haciéndola más sabia que todas las criaturas del universo. Y la tercera Ave María se elevaba al Espíritu Santo, celebrando el amor con que había colmado a María, haciéndola la más amable y amorosa de todas las criaturas. La Virgen prometió a Matilde que quienes practicaran fielmente esta devoción recibirían su protección especial en vida y especialmente en la hora de la muerte,
cuando el alma necesita más que nunca del auxilio materno de María. Pero las contribuciones de Matilde a la teología mariana fueron mucho más allá de prácticas devocionales. En sus revelaciones místicas, defendió con claridad y fuerza 3 dogmas marianos fundamentales que la Iglesia confirmaría siglos después con definiciones solemnes. El primero de estos dogmas era la Inmaculada Concepción de María, la verdad de que la Virgen fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. En una época en que muchos teólogos aún debatían esta cuestión, Matilde recibió revelaciones explícitas del cielo confirmando que María había sido concebida sin mancha alguna de pecado, preparada desde el principio para ser la morada digna del Hijo de Dios. Esta verdad se convertiría en dogma de fe solo en el año 1850 y, más de 550 años después de la muerte de Matilde, cuando el Papa Pío IX proclamó solemnemente lo que la santa ya había conocido por revelación divina. El segundo dogma que Matilde defendió apasionadamente fue la maternidad divina de María, el misterio de que la Virgen no solo es madre de la naturaleza humana de Jesús sino verdaderamente madre de Dios. En sus visiones, el Señor le explicaba cómo María había dado a luz no simplemente a un hombre excepcional sino al Verbo eterno hecho carne, a la segunda persona de la Santísima Trinidad revestida de humanidad. Por tanto, María merecía el título de Theotokos, Madre de Dios, un título que la elevaba por encima de todas las criaturas y la situaba en una dignidad sin igual. Esta verdad había sido definida ya en el Concilio de Éfeso en el año 431, pero Matilde la recibió nuevamente en sus revelaciones con una claridad y profundidad que enriquecieron enormemente la comprensión cristiana de este misterio. Sus escritos ayudaron a difundir y profundizar la devoción a María como verdadera Madre de Dios. El tercer dogma mariano que Matilde conoció y proclamó fue la concepción virginal de Jesús, el misterio de que Cristo fue concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. En una época marcada por controversias teológicas y ataques contra la fe, Matilde recibió revelaciones que confirmaban esta verdad fundamental del cristianismo. El Señor le mostró cómo su concepción en el vientre de María había sido obra exclusiva del poder divino, un milagro que manifestaba la naturaleza única de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. María permanecía virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, una virginidad perpetua que simbolizaba su consagración total a Dios. Estas revelaciones fortalecieron la fe de Matilde y de todas aquellas a quienes ella transmitía estas verdades, ayudándolas a comprender mejor el misterio de la encarnación. La teología de Matilde no se limitaba a cuestiones marianas sino que abarcaba todo el misterio cristiano. Sus revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús constituyeron una contribución teológica de importancia inmensa. Siglos antes de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, Matilde ya contemplaba el corazón de Cristo como símbolo vivo de su amor infinito por la humanidad. En sus visiones, veía cómo de ese corazón divino brotaban ríos de gracia que inundaban el mundo entero. Comprendía que cada latido de ese corazón era un acto de amor, que cada herida que había sufrido durante la pasión había sido causada por nuestros pecados pero transformada por su amor en fuente de salvación. Esta teología del Sagrado Corazón, recogida en el libro de la Gracia Especial, ejerció una influencia profunda en la espiritualidad cristiana de los siglos posteriores y preparó el camino para el desarrollo pleno de esta devoción. La enseñanza de Matilde sobre la Eucaristía también poseía una profundidad teológica extraordinaria. En sus revelaciones, el Señor le explicaba cómo en cada misa se renovaba el sacrificio del Calvario de manera incruenta, como en cada comunión el alma se unía íntimamente con Cristo de forma que trasciende toda comprensión humana. Matilde enseñaba que la Eucaristía no era simplemente un memorial o un símbolo sino la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Sus escritos sobre este sacramento están llenos de amor ardiente y reverencia profunda, invitando a las almas a acercarse a la comunión con corazones bien preparados, conscientes del don inmenso que están a punto de recibir. Muchas de las monjas de Elfta, formadas en esta teología eucarística, experimentaron gracias místicas extraordinarias durante la celebración de la misa. El legado teológico de Matilde se transmitió principalmente a través de sus discípulas, especialmente Santa Gertrudis la Grande.
Gertrudis había absorbido no solo el espíritu de su maestra sino también su profundidad teológica, y en sus propios escritos desarrolló y amplió las enseñanzas recibidas de Matilde. Así se formó en Elfta una verdadera escuela de espiritualidad que combinaba contemplación mística con rigor teológico, devoción tierna con doctrina sólida. Esta escuela ejerció una influencia inmensa en la Iglesia medieval y más allá. Los manuscritos que salían del Scriptorium de Elfta se copiaban en monasterios de toda Europa, llevando las enseñanzas de Matilde a lugares remotos. Teólogos y directores espirituales estudiaban el libro de la gracia especial buscando luz para sus propias reflexiones y para guiar a las almas confiadas a su cuidado. Lo más notable del legado teológico de Matilde es que nunca fue fruto de especulación intelectual abstracta sino de experiencia vivida. Ella no teorizaba sobre el amor de Dios desde la distancia sino que lo experimentaba directamente en sus encuentros místicos. No estudiaba el misterio del Sagrado Corazón en libros sino que lo contemplaba en visiones. No aprendía sobre María leyendo tratados sino conversando con ella en el cielo de su alma. Esta teología nacida de la experiencia poseía una autenticidad y poder que ningún tratado académico podía igualar. Tocaba los corazones porque brotaba de un corazón que ardía de amor. Transformaba las vidas porque había transformado primero la vida de quien la enseñaba. El legado de Matilde no eran simplemente ideas sobre Dios sino el testimonio vivo de alguien que había caminado con Dios, que había sido abrazada por Él, que conocía sus caminos no por oídas sino por experiencia directa. Y este testimonio continuaría resonando a través de los siglos, inspirando a innumerables almas a buscar esa misma intimidad con lo divino que Matilde había encontrado y vivido con tanta plenitud. Los últimos años de la vida de Matilde fueron un testimonio extraordinario de cómo el sufrimiento puede transformarse en santidad cuando se acepta con amor y abandono total a la voluntad de Dios. A partir de los 50 años, su cuerpo comenzó a debilitarse bajo el peso de enfermedades dolorosas que la fueron consumiendo lentamente. Aquella voz que había sido el orgullo del coro de Elfta, aquella voz que hacía llorar a las monjas por su belleza celestial, se fue apagando gradualmente. El dolor físico la acompañaba día y noche sin darle tregua, los huesos le dolían hasta el punto de que apenas podía moverse, y la debilidad general la confinaba cada vez más a su celda. Sin embargo, en medio de este sufrimiento atroz, Matilde mantenía una paz interior y una alegría espiritual que asombraban a todas las que la rodeaban. No se quejaba de su situación ni maldecía su destino, sino que ofrecía cada dolor como sacrificio de amor unido a los sufrimientos de Cristo en la cruz. En aquellos años de prueba física, su vida interior alcanzó profundidades místicas aún mayores. Era como si Dios, al quitarle las fuerzas del cuerpo, intensificara las fuerzas del espíritu compensando lo que faltaba en un plano con abundancia en el otro. Las visiones se volvieron más frecuentes y profundas, las revelaciones más luminosas, los éxtasis más prolongados. Durante horas enteras, Matilde permanecía absorta en contemplación, perdida en Dios, mientras su cuerpo yacía inmóvil en el lecho del dolor. Las hermanas que la cuidaban la veían transfigurada, con el rostro radiante a pesar del sufrimiento, y comprendían que estaban ante una verdadera santa. Gertrudis la Grande, su discípula amada, permanecía frecuentemente a su lado, recogiendo las últimas enseñanzas de su maestra y consolándola con su presencia amorosa. El vínculo entre maestra y discípula se hacía cada vez más profundo en aquellos momentos finales. Matilde enfrentaba la muerte con serenidad admirable, sin temor ni angustia. Había dedicado toda su vida a prepararse para este momento, y ahora que se acercaba lo recibía como el cumplimiento de sus anhelos más profundos. Durante décadas había cantado en el coro sobre la esperanza de la vida eterna, sobre el gozo de encontrarse con Dios cara a cara, y ahora esas palabras estaban a punto de convertirse en realidad para ella. No veía la muerte como un final sino como un comienzo, no como una pérdida sino como una ganancia infinita. En sus últimas conversaciones con las hermanas, les hablaba del cielo con tal certeza y alegría que parecía ya estar contemplándolo con los ojos del alma. Les decía que pronto estaría cantando no con voz humana sino con voz angelical en el coro celestial, alabando a Dios junto a todos los santos y ángeles. Esta esperanza la sostenía en medio del sufrimiento más intenso.
Alrededor del año 1299, cuando Matilde tenía aproximadamente 58 años de edad, llegó el momento de su tránsito a la eternidad. Las hermanas del convento se reunieron alrededor de su lecho para acompañarla en sus últimas horas. Gertrudis la Grande estaba allí, con lágrimas en los ojos pero también con gratitud inmensa por haber conocido y sido formada por aquella santa mujer. La abadesa Gertrudis de Aqueborn, hermana de Matilde, también estaba presente, sosteniendo la mano de su hermana menor que había vivido bajo su gobierno durante 41 años. Las monjas cantaban suavemente salmos y antífonas, creando una atmósfera de paz celestial que transformaba aquella celda en antesala del cielo. Matilde escuchaba con los ojos cerrados, su respiración cada vez más débil, pero en su rostro había una sonrisa serena que hablaba de la paz profunda que llenaba su alma. Según cuenta la tradición recogida en el libro de la Gracia Especial, los últimos momentos de Matilde estuvieron acompañados por manifestaciones sobrenaturales que confirmaban su santidad. Las hermanas presentes testificaron haber visto una luz celestial que iluminaba su rostro, como si ya estuviera reflejando la gloria del cielo que estaba a punto de contemplar. Algunas afirmaron haber percibido un perfume suavísimo que llenaba la habitación, señal de la presencia de lo divino. Y cuando finalmente exhaló su último suspiro, varias monjas aseguraron haber escuchado un canto angelical que parecía venir del cielo mismo, dando la bienvenida al Ruiseñor de Cristo que regresaba a su verdadero hogar. El cuerpo de Matilde quedó con una expresión de paz tan profunda que parecía estar dormida, descansando después de una larga jornada de trabajo fiel. La muerte de Matilde sumió al convento de Elfta en un duelo profundo pero también en una alegría paradójica. Las hermanas lloraban la pérdida de su maestra, formadora y guía espiritual, pero al mismo tiempo se regocijaban sabiendo que ella había alcanzado el premio eterno por el cual había luchado toda su vida. Gertrudis la Grande sintió el dolor especialmente intenso, pues perdía no solo a su maestra sino a su madre espiritual, a quien le debía todo lo que era. Sin embargo, comprendió que su misión ahora era continuar el legado de Matilde, preservar sus enseñanzas y transmitirlas a las generaciones futuras. Por eso se dedicó con renovado fervor a completar el libro de la Gracia Especial, asegurándose de que ninguna de las revelaciones de su maestra se perdiera. Este fue su acto de amor más grande, su manera de honrar la memoria de quien tanto le había dado. La influencia de Matilde no terminó con su muerte sino que apenas comenzaba a desplegarse en toda su magnitud. El libro de la Gracia Especial se difundió rápidamente por toda Europa, siendo copiado en innumerables escritorios monásticos y leído con devoción por almas sedientas de Dios. Las revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús que Matilde había recibido inspiraron a generaciones de cristianos, preparando el camino para el desarrollo pleno de esta devoción siglos más tarde. Cuando Santa Margarita María de Alacoque recibió las apariciones del Sagrado Corazón en el siglo XVII, muchos reconocieron en sus experiencias el eco de las visiones de Matilde ocurridas 400 años antes. Era como si el Señor hubiera querido preparar a la Iglesia gradualmente para esta devoción tan importante, comenzando con las revelaciones a Matilde en Elfta. La devoción mariana que Matilde promovió también dejó una huella imborrable en la espiritualidad cristiana. La práctica de rezar 3 Avemarías diarias en honor de la Santísima Trinidad se extendió ampliamente, siendo adoptada por innumerables fieles que encontraban en esta devoción sencilla una fuente de gracia y protección. Los dogmas marianos que Matilde había conocido y proclamado por revelación divina fueron confirmados siglos después por la Iglesia en definiciones solemnes, demostrando la autenticidad de sus experiencias místicas. Su teología de la Inmaculada Concepción, de la maternidad divina de María y de la concepción virginal de Jesús alimentó la fe de generaciones y contribuyó al desarrollo de la doctrina mariana. El título de Ruiseñor de Cristo que la tradición le otorgó a Matilde resultó proféticamente exacto. Como el pequeño ruiseñor que canta sin cesar alabanzas a su Creador, Matilde nunca dejó de elevar su voz en honor de Dios incluso cuando el sufrimiento la consumía. Y como el canto del ruiseñor que atraviesa la noche oscura llevando esperanza y belleza, así las enseñanzas de Matilde han atravesado los siglos oscuros llevando luz y consuelo a almas atribuladas.
Su canto no se apagó con su muerte, sino que continuó resonando a través de sus escritos, de sus discípulas, de la tradición espiritual que ella ayudó a forjar. Hoy, más de 700 años después de su muerte, el Ruiseñor de Cristo sigue cantando en los corazones de quienes leen el libro de la gracia especial y descubren en sus páginas el amor infinito del Sagrado Corazón de Jesús. Si esta historia te ha inspirado y deseas seguir conociendo las vidas de los santos que transformaron el mundo con su amor a Dios, no olvides suscribirte a Una Oración al Día. Cada semana compartimos nuevas historias que fortalecerán tu fe y te acercarán más al Señor. Que el ejemplo de Santa Matilde de Aqueborn nos enseñe a vivir cada día con amor, humildad y entrega total a Dios. Que como ella, podamos ser instrumentos de la gracia divina en este mundo, llevando esperanza y luz a quienes nos rodean. Y que al final de nuestros días, podamos también nosotros escuchar el canto angelical que da la bienvenida a los fieles servidores de Dios a su hogar eterno. Que así sea.